7 películas de terror basadas en hechos reales. Número 7. Drácula. Aunque este legendario personaje se caracteriza por succionar la sangre de sus víctimas, la historia real está basada en la vida del príncipe de Vlad Tepes, quien reinó el territorio de Valaquia durante varias etapas del siglo XV. Desde pequeño, este hombre presentó una increíble fascinación por los calabozos de su padre. Era un amante de la oscuridad y fue sumamente valiente. Según los antiguos documentos, este príncipe era muy cruel con sus enemigos y traidores, a quienes empalaba clavándoles una estaca por el recto, vagina, boca o corazón hasta que se desangraran por completo y murieran. Pero no solo eso. Muchos afirman que Vlad echaba en una vasija la sangre de sus víctimas y en ella remojaba pan mientras comía. Debido al temor que infundió entre sus enemigos y todas las historias que se contaban de él, este príncipe fue emboscado y asesinado, enterrándole una estaca en el corazón, pues se creía que esta era la única forma de matarlo y que ningún poder sobrehumano que ya se le atribuía pudiera salvarlo. Número 6. El rito. Esta espeluznante historia tomó lugar en Italia, cuando el seminarista Gary Thomas, interpretado por Colin O'Donoghue, viajó hasta Roma para participar en seminarios especializados en exorcismos impartidos por un sacerdote italiano, cuyo papel es actuado por Anthony Hopkins. Durante su estancia, Gary Thomas dice haber vivido toda clase de experiencias aterradoras, incluyendo una historia muy similar a la de la chica que se proyecta en la cinta. Y también asegura haber presenciado la posesión demoníaca de un sacerdote, mismo que falleció días después. ¿Te atreves a verla tú solo? Número 5. Emily Rose. La desgarradora historia de esta jovencita alemana de nombre Anneliese Michel fue la inspiración principal para la realización de esta famosa y controversial película, pues es considerada uno de los casos de posesiones demoníacas más impactantes de la historia. Luego de ser diagnosticada con epilepsia, Anneliese continuó experimentando diversas situaciones inexplicables, como misteriosas marcas en su cuerpo. Hablaba en lenguas y con voces masculinas. We are the ones who dwell within. Comía insectos y aseguraba ver sombras y demonios que no solo la atormentaban día y noche, sino que le ordenaban asesinar a su familia. Lamentablemente, la chica falleció teniendo solo 23 años, suceso que los médicos atribuyeron a su crítico estado de desnutrición, razón por la que el sacerdote encargado de realizar dicho exorcismo fue condenado a 6 meses de prisión por homicidio involuntario. Hasta la fecha, y a pesar de ser el único caso de exorcismo del que se tiene registro en audio y video, la iglesia sigue sin querer hablar al respecto, por lo que el caso de Anneliese Michel sigue siendo un misterio. Número 4. Los extraños. Sin duda, uno de los thrillers más aclamados de los últimos tiempos, pues aunque la cinta no se base meramente en una sola historia, el director se inspiró en diversas tragedias que tomaron lugar en la época de los 60s, 70s y 80s. Entre ellas, las sangrientas brutalidades cometidas por la conocida secta de los Manson y los asesinatos en Cary, California, en donde una madre con sus 2 hijos fueron torturados varias horas y completamente descalabrados en su cuarto de hotel. Crimen que, por cierto, permanece sin resolverse. Número 3. Freddy Krueger. Según el director Wes Craven, este tenebroso personaje de los 80s está basado en el extraño caso de un joven estadounidense que se negaba a dormir tras asegurar que sufría de extrañas pesadillas, en donde un hombre con el rostro quemado y enormes garras lo perseguía hasta fuera de sus sueños para asesinarlo. Luego de varios días sin haber dormido ni una sola hora, sus padres lo escucharon gritar una noche y al entrar a su habitación, se encontraron con su cuerpo sin vida. Sin embargo,
Cuando la autopsia le fue practicada, se determinó que el joven no había sufrido algún tipo de ataque cardíaco, sino que había muerto por razones inexplicables. Curiosamente, el director y guionista de esta famosa cinta aseguró que cuando era pequeño, por las noches veía a una persona con el rostro quemado rondando por las calles y que a su vez, esta persona también se le aparecía en sus sueños. Razón por la que al conocer la historia del otro chico, no dudó en escribir y producir esta aterradora película, clásica del cine de terror. Número 2. El Exorcista. Aunque la cinta se basa en una novela también titulada El Exorcista, esta historia fue sacada de un hecho real ocurrido en 1949 en Maryland, Estados Unidos. De acuerdo con los registros, la verdadera víctima no fue una mujer, sino un joven de 14 años al que la iglesia decidió cambiarle el nombre para proteger su identidad. Todo comenzó 11 días antes de la muerte de su tía más cercana, misma que no solo practicaba espiritismo, sino que también le enseñó a leer las cartas y jugar a la Ouija. Aunque al principio el chico solo veía sombras y cómo se movían diversos objetos, cuando su tía murió, este intentó contactarla a través de la tabla sin imaginar a lo que estaba a punto de enfrentarse. A raíz de esto, el chico comenzó a tener pesadillas, escuchar murmullos y arañazos entre la pared. Veía cómo diversos objetos flotaban y los muebles se movían solos. Desesperados por lo que estaba pasando su hijo, los padres decidieron contactar a un sacerdote, quien al llegar a la casa, fue testigo de la primer posesión del adolescente, quien empezó a hablar con una voz ronca y asegurar ser el mismísimo demonio, hecho que lo llevó a ser internado en un hospital dirigido por jesuitas y atendido por monjas, en donde se le practicaron varios exorcismos sin resultado. Luego de varios meses de luchar contra esa fuerza demoníaca, el joven fue liberado gracias a la ayuda de 9 sacerdotes y frente a 39 testigos que presenciaron el exorcismo final. Después de esta pesadilla, el joven logró llevar una vida normal, se casó y fue padre de 2 hijos. Sin embargo, siempre se negó a hablar o lucrar con su historia. Número 1. El silencio de los inocentes. Aunque muchos piensan que esta historia está basada en Ed Gein, un asesino de los años 50 que usaba como prenda de vestir la piel de las mujeres que mataba, muchos otros aseguran que el personaje legendario de Dr. Lecter se inspiró en Ted Bundy, un hombre muy atractivo que asesinaba a mujeres en su auto, pero que increíblemente ayudó al FBI a descubrir los crímenes de otros asesinos seriales de mujeres. ¿Qué tal? Soy Víctor González